Buenas noches, estimados amigos, una vez más acá en Disenso, este programa de Metapolítica y Filosofía, junto con Silvio Maresca, que lo hacemos. Hoy tenemos una novedad. Yo no tengo ningún apunte, como ustedes verán, y Silvio no tiene ningún apunte. Bueno, yo nunca. Bueno, Silvio ya sabemos que siempre improvisa y bueno, la vida es dura, ¿no? Habíamos elegido un tema interesante que surgió hace un momento charlando. Venía yo en un bondi y me pide la tarjeta esta para viajar. No la tengo, pero no la encuentro. Pase, me dice. Después cuando le voy a mostrar, le voy a pasar la tarjeta, le digo al chofer, le digo, ¿te diste cuenta vos? Vos me dejaste pasar sin ninguna prueba. ¿Sabes por qué? Porque vos tuviste la certeza que lo que yo te decía era verdad. Porque la certeza es la convicción íntima. No hay pruebas para la certeza, es la convicción íntima sobre el concepto de verdad o de falsedad, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de verdad, hablamos. Entonces vengo acá y le digo, Silvio, dice, ¿qué tema vamos a tratar? Hablemos sobre la verdad. Parla, caro mío. Un desafío. No, bueno, es obviamente un tema más que complejo, digamos, pero quizá remitiéndonos a lo estrictamente contemporáneo, pareciera que tanto como lo real, que muchas veces hablamos de eso, se nos escabulle, digamos, ¿no? Porque vos decías lo de la certeza, pero la certeza no deja de ser cartesiano, ¿no? Una convicción subjetiva. No deja de ser moderno, digamos, exacto. ¿no? Y me parece que la cuestión de la verdad va más allá. O sea, yo quizás estoy un poco acostumbrado a cierta vertiente nietzscheana en ese sentido, ¿no? Ajá. Digo cierta vertiente porque hay dos en Nietzsche, ¿no? Hay una que ha sido muy tomada por los posmodernos, ¿no? Que en base a un trabajo que quedó inconcluso e inédito, Nietzsche no lo editó, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, donde Nietzsche dice que la verdad, se empieza preguntando, dice, ¿cómo este animal? Es muy schopenhaueriano, 1873, todavía es muy... Entonces se empieza preguntando cómo un animal que voraz y en fin, que no es más que un engendro de la voluntad loca esa de schopenhaueriana, cómo puede haber inventado un Trieb zur Wahrheit, ¿no? Es decir, un impulso a la verdad. Y termina planteando ahí que la verdad no es más que una convención social y se considera mentiroso al tipo que no respeta esa convención social. La lectura posmoderna de Nietzsche se ha tomado mucho de ahí, y el pragmatismo antes se ha tomado mucho de ahí, digamos, ¿no? De ahí viene la famosa frase de Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones. Claro, Bainger ya empezó con eso, ¿no? Que editó ese trabajo en un momento. Pero hay otra concepción de la verdad en Nietzsche que tiene que ver con lo dionisíaco, que tiene que ver, a su vez, eso con Schopenhauer, pero por otro lado, que es la verdad como algo abismal, digamos, ¿no? Que es lo que lo plantea en El nacimiento de la tragedia, cuando plantea, tenemos el arte para no sucumbir en la verdad. Digamos, esa no es una verdad convencional, ¿no? ¿Por qué tenemos el arte para no sucumbir en la verdad? Porque la verdad es terrible en un punto, digamos, porque la verdad desnuda es tremenda. Digamos, para tomar el ejemplo clásico, ¿no? Que es la tragedia de Edipo tirano, ¿no? Como se llama verdaderamente. Y donde él quiere saber la verdad, Edipo quiere a toda costa saber la verdad, y Tiresias le dice, pará, ¿no? Eso demuestra cómo experimentaban los griegos la verdad, ¿no? Porque estaba siempre en esa aletheia, lo oculto, y lo oculto no tenía salida a luz, ¿no? La física gusta ocultarse, ese era el acto, ¿no es cierto? Y él sigue, ¿y qué descubre? ¿Qué descubre Edipo? Claro, que se acostaba con la madre, que había tenido hijos con la madre, que sus hijos terrible. Y que había matado a su padre. Terrible. Digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el hombre contemporáneo está alejado totalmente de la verdad en este sentido, ¿no? La verdad hay que poder soportarla, digamos, ¿no? Tiene algo siempre. Sí. Siempre tiene un ribete porque hasta de siniestro. Porque diría, ¿no? Yo calculo que, hablando del hombre contemporáneo. No es simplemente. Por eso Nietzsche mismo dice, discúlpame con esto. No, por favor. Nietzsche dice
creo que es en el prólogo, más allá de bien y de mal, dice, los filósofos no han sabido nada de mujeres, porque han querido, los filósofos dogmáticos, dice, porque han querido ver la verdad desnuda, y una mujer tiene sus buenas razones para ocultar sus razones. Claro. O sea que hay algo en la verdad, ¿no? Que hay que aproximarse delicadamente y con mil millones de precauciones. Porque si no te quema. De hecho, el acceso a la verdad es algo muy difícil, ¿no? Porque ahora el hombre, te referís al hombre contemporáneo, por algo el disimulo, la simulación es la moneda más corriente hoy. ¿Cómo es eso? Nosotros, en la sociedad del simulacro que estamos viviendo, donde nada es verdadero ni nada es falso, en una sociedad del espectáculo, sociedad del simulacro, la sociedad de la imagen, la sociedad que reemplaza el concepto, la sociedad que no se detiene a meditar, es una sociedad una sociedad agitada, esta sociedad de consumo, esta sociedad del Dios monoteísta del libre mercado. Bueno, todo esto te forma lo que llama Heidegger la época de la imagen del mundo, ¿no? El mundo es una imagen de él, no es el mundo real. Perfecto. Y entonces esto, como vos decís muy bien, ¿no? citando a Nietzsche, que calculo que debe ser gran parte de tu propia convicción, es decir, el acceso a la verdad supone desarmar todo, para el hombre contemporáneo, desarmar todo este aparato que lo rodea, desde que nacés que te rodea. Nosotros nacimos después de la Guerra Mundial, al menos yo, y entonces ese aparato que se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial, de forma, maneras, usos, costumbres, tradiciones, y todo este avance tecnológico que hemos tenido que sufrir nosotros, los que somos durante la guerra o nacidos durante la Segunda Guerra Mundial o inmediatamente posterior. Tenemos todo ese mundo que se nos vino encima, ¿no? Que tenemos que desarmar. Yo creo que la verdad padece mucho en el hombre contemporáneo por el tema del simulacro, la simulación, el disimulo, el ocultamiento, ¿no? Y no tiene el hombre contemporáneo instrumentos, no encuentra instrumentos para desarmar este aparato que lo condiciona culturalmente, existencialmente, no lo tiene. Vos fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial ha habido una escasez enorme de filósofos, ¿no? Hoy nosotros estamos acá, me decía la vez pasada un profesor romano de Italia, ¿no? Me dice Carlo Gambeccia, profesor en Roma, y me dice, no, Alberto, no habíamos filósofos. Y no hay filósofos estrictamente, como hemos leído nosotros, Heidegger, por ejemplo, el último. No tenemos, los muchachos van a estudiar a Sloterdijk, que es yo hice un programa sobre Sloterdijk, es un flan, ¿no? Yo casi no Josefina lo conozco, Reñasco me dijo que es buena filósofa. Me dice, Alberto, este hombre no puede, tendría que comenzar a hacer introducción a la filosofía. Está bien, un poco dura, pero tiene razón. No son ni formalmente ni materialmente. Yo casi no lo he leído, la verdad. No perdés nada, porque él sigue Derrida y no termina en nada prácticamente. No tenés ningún acceso a la verdad. Volvemos sobre eso. Que es la vocación del filósofo, claro. Eso habría que aclararlo, ¿no? Es la vocación. Es elemental, pero habría que aclararlo. Cuando me pregunta qué busca la filosofía, digo la verdad. La verdad, punto. Aunque no sepa yo muy bien qué es. Vos sabés que yo tengo sobre este tema una anécdota que, bueno, a la gente por ahí le gusta. Cuando la primera vez que yo tuve contacto con la filosofía fue más o menos cuando tendría 15 años. Y me regalan un libro, el cura de la parroquia de San Bartolomé, ahí en Parque Patricios. 15 años, me regala un libro y dice, toma, Alberto, vos que siempre andás preguntando, se conoce que yo ya preguntaba de todo. Me regaló el Criterio de Jaime Balmes, que era un cartesiano. Después con los años... Bueno, es cartesiano. Es un racionalista cartesiano, escolástico, pero cartesiano. El escolasticismo tiene mucho de cartesiano del siglo XVIII o siglo XIX. Claro, pues la escolástica... Es una escolástica muy tardía. Claro. Como la escolástica americana, por ejemplo, para hablar acá de, yo qué sé, Domingo Muriel, que vivió acá en Argentina y esto.
Paramás, José Paramás, estos son escolásticos, pero escolásticos cartesianos. Paramás era platónico, bueno, no viene al caso. El tema es que el libro, me acuerdo siempre, comienza y dice, ¿qué es la verdad? Siempre decía, el objetivo del filósofo es la verdad, dice en el Criterio. Que es un libro muy simple. Y dice, ¿y qué es la verdad? La verdad es la realidad de las cosas. Bueno, y vos sabés que eso me despertó la vocación. Ahí andamos encaminados. Ahí, eso ahora, fue lo que me despertó. ¿puede el hombre contemporáneo soportar la realidad de las cosas? Este es el tema. Pero no estoy hablando de nada extraordinario, ¿no? Como varones, por ejemplo, digo, qué sé yo, una cosa que se me ocurre. ¿Podemos soportar la realidad de la mujer que es distinta de la nuestra, por ejemplo? En esta cosa igualitarista, homogeneizante, digamos. ¿Podemos tolerar la realidad de otra cultura? Esto se lo está planteando. Tratar de comprenderla. Hacía un punto ahí, hacía un punto en ese tema. Vos decís, ¿podemos comprender la realidad de otra cultura? Hoy, los filósofos franceses que yo conozco, viste que yo siempre estoy en contra de los franceses, pero siempre leo los franceses. Pero tenés tus amigos franceses. Y entonces resulta que me mandan, Tati, una cosa, la otra. Hay 5 o 6 filósofos que son importantes, que a los tipos le llaman, porque Alain Finkielkraut, que era un tipo que es de origen judío, que tiene todos los beneficios de el hecho de ser judío francés, tiene muchos beneficios culturales, porque el tipo habla y nadie lo puede cuestionar, ¿me entendés? Claro. Tiene beneficios ad extra. Entonces, él era un tipo ilustrado, pero ahora cuando vinieron todas estas olas migratorias que llegan a Europa, que entraron como, no que sé, como 7 millones de inmigrantes de todo Asia, viste, con esto de la guerra Siria. y demás, de Siria, pero entran de Siria, de Somalia, de Malí, entran todos como... Claro, sí. Claro, y empezó el tipo a escribir, se transformó. Antes era un tipo que decía, bueno, todo bien, nos integramos. Ahora todo lo que produce él es casualmente hablando de la sustitución. Nos van a sustituir la población, Francia va a existir, nosotros estamos invadidos, las iglesias se cambian por mezquitas. Es decir, bueno, él, que es un ilustrado, no tiene capacidad de comprender la otra cultura. Esto es lo que yo me di cuenta leyéndolo. Bueno, ahora. es lo que les pasó un poquito a nuestra generación del 80, digamos, ahí donde se juntan después Ricardo Rojas y Ramón Mejía para nacionalizar a toda esta ola que venía, que ellos mismos la habían promovido, ¿no? Porque claro. Valverde dice gobernar es poblar. Claro, ¿no? en la generación del centenario. El secreto de la Constitución del 53 es gobernar es poblar. Claro. Digamos, ¿no? Y no era irrazonable eso. Lo que pasa es que no vinieron los rubios de Albión. Lo que pasa es que la generación del centenario es la que reacciona contra no vinieron él. los rubios de Albión. Claro, pero me hizo acordar eso. Ahora me pareció no quiero dejar pasar una cosa muy interesante que vos dijiste, y no sé con cuánta conciencia lo dijiste, pero se me acaba de ocurrir, ¿no? Cómo toda esta sociedad del espectáculo, como vos decías, a veces de simulacro, de sustracción de lo real y de la verdad, podríamos decir también, ¿no es cierto?, aparece con mucha fuerza después de, y lo voy a agregar yo esto, del horror de las guerras mundiales, claro, y particularmente de la Segunda. ¿No habría una conexión entre esas dos cosas? A mí nunca deja de sorprenderme que los europeos, viste, como si nunca hubiera pasado nada. Y no pasó tanto tiempo. Y hacen como si no hubiera pasado nada desde hace ya mucho tiempo también. En los 60, 70 ya no había pasado nada. Aparecieron los Beatles, o sea... No se han hecho cargo de ese error. Pero eso fue un horror. Pero me decía Horacio Cañi que... Hay alguna verdad ahí en ese horror. Lógico. ¿No? La violencia humana... ¿Cómo dice que Horacio Cañi, vos lo ubicás? La Horacio, violencia, ¿no? es una de las verdades claro, pedestres. Y bueno, es elemental. Me dice Horacio Cañi, que vos lo ubicás, que es un buen politólogo, investigador. Excelente. Me dice, no, Alberto, hoy están todos los historiadores, que él estudia la Segunda Guerra Mundial, mucho. Hubo 60 millones de muertos, no 40. Seguro. Bueno, 60 millones de muertos. Decime, malos heridos, malos traumados, malos violados, malos lastimados, ¿cuánto tiene? Ahora, y decime una cosa, eso de alguna manera
¿no te hace acordar al tema, lo que llama el nodo cualitativo en Hegel, cuando dice la cantidad llegada a cierto límite en la ciencia, Sí, dice, claro. se transforma en cualidad, ese nodo? Pero no obligues a nuestro televidente a leer la ciencia de la lógica porque se van a suicidar. Bueno, nos matan. La ciencia de la Pero lógica- ¿no te hace acordar a la ciencia de la lógica? Sí, por supuesto. Porque vos decís, esto, 60 millones de muertos más todo esto, pero como no es nada esto. Estos hombres O sea, matándose unos a otros por en el- razones que hoy no En sé. el corazón Yo de no la sabría decirte en cuáles el son. corazón de la racionalidad mundial, porque Europa es el corazón de la racionalidad. Ellos Entonces, son los inventores de la razón. En el hombre debe haber alguna otra verdad más profunda que la razón, porque si no, no se entiende. ¿No es cierto? Sí. Quizá alguna aproximación es aquello que Freud o Nietzsche descubrieron como las pulsiones, la represión que implica la civilización, o cierta civilización, porque ahí está el otro problema, ¿no? Y por eso a mí siempre me pareció muy interesante, en este punto, los intentos de un Getúlio Vargas, de un Perón, y otros líderes latinoamericanos, el MP, ¿cómo se llamaba el movimiento? El MNR, Paz Extensoro. Paz Extensoro en su Paz momento, Extensoro. no es la segunda versión. No, la primera. Este, Velasco Ibarra en Ecuador. Bueno, de Arévalo en Guatemala. Exactamente. De construir una modernidad distinta, una modernidad alternativa, una modernidad que no porque me parece, mira lo que te voy a decir, me parece que esa eclosión de esas pulsiones mortíferas alguna relación tiene con ese vaciamiento del sujeto moderno que comienza con Descartes, con Kant, con Hegel, es toda la historia de la subjetividad moderna, que cuando ese espacio queda vacío, sin tradiciones, sin religión, sin costumbres, sin asignación de roles varón-mujer, las pulsiones inconscientes y las más, ¿cómo podríamos decir? No quiero usar de vuelta así, las más inquietantes, digamos, entran pero como por un tubo, digamos, entran, ¿no? Exacto. Porque es una racionalidad vacía, es una racionalidad, es una racionalidad que no tiene nada que ver con la verdad. Exacto. Esa racionalidad es la moderna. racionalidad del espectáculo. Che, bueno, hacemos un alto en la huella, porque tienen que hacer publicidad. Cuando usted lo desee. Volvemos. Seguimos acá con Silvio hablando del tema de la verdad y ahora vamos a hacer hablamos de la verdad contemporánea y demás, vamos a darle a nuestros televidentes, si es que alguno nos va a mirar o que llegó hasta acá. No sea, pero si usted ve igual que yo en YouTube, en Internet, lo menos que tenemos son 2.000, 3.000 visitas, lo menos. Y lo más 9, 10. Sí, hubo videos. 10.000. Entonces no sea tan pesimista, compañero. En cualquier momento lo vamos a alcanzar al amigo de Silvio Maresca, que tiene 300.000. Estamos lejos, ¿no? Estamos lejos, ¿no? Estamos lejos, sí. Sí. Silvio, ¿qué te parece si nosotros hablamos un poquito ahora del tema de la verdad? Ustedes saben, en filosofía se dice, en lógica se dice que la verdad es la adecuación entre el entendimiento y la cosa, decían los antiguos. La adecuación, intelecto se res. La homoiosis. De los griegos, la homoiosis. La homoiosis. Y después tenemos otra versión de la verdad, que es la verdad como, desde el punto de vista ontológico, la verdad como develamiento, como aletheia, que mencionó casualmente, que ha trabajado mucho Martin Heidegger, que fue un filósofo
del siglo XX, que dice que la verdad como descubrimiento, como corrimiento del velo de lo que encierra las cosas, para llegar a lo que normalmente decimos en filosofía, la esencia, la quidditas o la naturaleza profunda de cada cosa. Así que, como ustedes verán, la verdad exige la existencia de alguien. ¿Quién es? El sujeto, que es el hombre. No hay verdad sin hombre que la perciba. Entonces viene ahí un problema fundamental. ¿La verdad depende del hombre o la verdad tiene una existencia per se? Yo creo lo segundo. Bueno, yo creo lo segundo. vamos. Yo creo lo segundo. Aunque en la modernidad esto se invierte, ¿no? Indudablemente, porque la modernidad es idealista, o sea, es idealista, para decirlo en términos técnicos, digamos, ¿no? O lo que vos decías del mundo como imagen, etcétera, ¿no? Pero yo me parece que en la palabra leste ya está esta cuestión de, ante todo, el deslumbramiento, eso que para nosotros es obvio, ¿no? El deslumbramiento, sin llegar a la cuestión de la quidditas, que es más elaborada, digamos, ¿no? Pero hay un primer golpe de la verdad, ¿no? Que la experimentó el pueblo griego, yo creo que fue así, y probablemente nuestros pueblos de América, pero eso hace mucho menos. Que es simplemente el hecho de ser, el hecho. Es que quizá toda nuestra decadencia occidental actual se deba a que ya no nos sorprenda la mera emergencia de la lo realidad, que está, de lo que es. ¿no? Bueno. ¿Te acordás cuando Leibniz hace la famosa pregunta, ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Y agrega, porque la nada sería más fácil que el algo. Claro. Entonces ahí te está mostrando el hecho de que no es que haya la luna, Dios, el sol, los hombres, las ciudades, los asuntos, los pragmas, o sea, que haya todo eso es sorprendente. Y además a esto se agrega, me parece a mí, digo, a ese carácter deslumbrante justamente de la verdad en el sentido de lo real que comparece, digamos, se agrega que siempre hay un resto que no lo terminás de agarrar. Bueno, y eso es lo que nos atrapa a nosotros los filósofos. Exacto. ¿No? Exacto. Es decir, pero fíjate que está en dos fragmentos de Heráclito. Está en dos Siempre. fragmentos de Heráclito, te lo completo con esto, porque que parecen totalmente contradictorios. Porque uno dice, lo mencioné antes, la physis, que era el nombre del ser, digamos, que es lo real, ¿no? De lo real, Sí. esa etapa, gusta ocultarse. Exacto, ese es uno de los fragmentos. Kruptalantanomai, creo que dice. Bueno. Sí. Y en el otro dice, ¿cómo ocultarse ante lo que nunca se pone? O sea, que está esa doble cosa, tensión. ¿no? Está esa doble cosa. Yo creo que está bien esto que vos comentás, uno siempre que ha dictado filosofía antigua tantos años, el famoso taumazo, ¿no? Dice que el origen de la filosofía, así como en la modernidad, Descartes dijo el origen es yo pienso y si pienso entonces existo, porque me doy cuenta que primero pienso. No sé si las cosas existen o no, pero yo pienso. Así es. Y luego existo. Entonces, la verdad es el centro de la verdad es el sujeto. El principio fundamental de una verdad indubitable es la duda. Pero los griegos hablaban de taumazo, es decir, hablaban de lo que él dice deslumbrante, admiración. Nosotros podíamos traducir. Sí, quedaban boquiabiertos. Me gusta mucho traducir taumazo por darse cuenta. La inteligencia tiene que ver básicamente con el ser. Sobre todo en los griegos tiene que ver con el ser. Es decir, darse cuenta que está. Hay algo que existe. Eso que existe, a mí me conmociona, porque el inicio de la filosofía es cuando me conmueve la realidad. Solo hay ser, nada más que ser. La inteligencia se vincula con el ser. La nada, claro, la nada, los griegos la vinculaban, no tenía una cosa, todavía no estaba introducida la nada en la conciencia del hombre, porque la nada para los griegos es privación de ser. El ciego... No existe para nada. No existe.
¿Por qué? Es como la palabra cero. Meón. ¿Por qué no existe? Con el perdón de la palabra es meón. Meón, no, meón. No ente, qué sé yo. Sion quiere decir ente, meón quiere decir no ente. Así que hay que tratar de no ser meón, por ejemplo. Sí, claro, por eso digo, con el perdón de la palabra. Nunca Pero entendí por qué usan la negación subjetiva. Vos fíjate que porque para ellos cuando dicen meón, no ente, quiere decir que es algo que carece de ente, porque la nada es entendida como privación de ser. Exacto. Pero después, nosotros que caemos a un universo posterior, que después de Cristo, ¿qué pasa? Ahí sí, porque ahí hay un principio, ahí comienza a jugar la nada con el ser. Cuando dice, y Dios creó todo desde la nada. Ex nihilo nihil fit, decían, desde la nada nada sale. Así es en la Pero Biblia. Dios saca de la nada, rescata de la nada el mundo. Entonces, produce algo que, si bien en los griegos había una especie de no nada, una nada que no es nada. En nosotros, en los griegos, la nada sería un anillo sin borde. La nada es un anillo. ¿Qué es un anillo sin borde? Nada, porque no existe el anillo sin borde. Pero para los griegos, esto era una contradictio in terminis, como el cero. No puede ser una cantidad aquello que niega la cantidad, el cero. Por eso los griegos no tenían convicción del cero. Exacto. Es una contradicción. La nada es una contradicción porque es el pensamiento racional vinculado al ser de las cosas. Este es el motivo último porque gente, por ejemplo, como Heidegger en Alemania en el siglo XX, o en nuestro tiempo Nimio de Anquín, el filósofo cordobés que Silvio conoce porque expuso sobre él, plantean este tema, es decir, el tema de la nada. Nace el problema con la nada a partir del mundo cristiano. Así es cuando la nada, por eso se dice anaentizar, anonadar, nihilizar. El nihilismo. ¿Por qué Nietzsche habla sobre el tema del cristianismo y habla con tanta pulsión sobre eso? Porque Nietzsche ve que se introduce la nada, que es una forma de no pensar, porque la inteligencia se dirige solo al ser. De cualquier manera te digo, o sea, hay algo interesante ahí en el sentido de que la idea de la creatio ex nihilo, ¿no? De la creación de la nada, cambia completamente, me parece a mí, la estructura de la subjetividad, ¿no? Porque ahí aparece el tema de la angustia. Ahí aparece, como bien lo mostró Kierkegaard, ¿no? La conciencia desdichada, la conciencia desdichada no es otra cosa. La conciencia desdichada en general no es otra cosa más que la conciencia escindida o tocada por la nada. Bueno, te digo, pero entonces... bueno, te saqué de tema. No. Claro, a Silvio no se le puede hablar muy rápido porque con los años se va pasando. Funciona de a poco. Pero no... la cuestión de la verdad ahí, con la creación ex nihilo, se vuelve para el sujeto mucho más abismal. Claro. Se vuelve más abismal aún, digamos, ¿no? Por eso el pagano no se angustiaba. Yo le he leído muchas cosas y no los entiendo del todo a los paganos, porque no había angustia. Y porque estaba vinculado... Porque lo que vos decías, porque no había nada. No hay trascendencia. No hay trascendencia, ignoran la idea de trascendencia. Dios está viviendo en el mundo con ellos. No, la muerte es un dulce sueño. Los primeros cristianos. Hay una suerte de plenitud de ser. Claro, los primeros. Mirá, la vez pasada estaba leyendo algo, estaba escribiendo. No hay falta. Me pidieron escribir sobre la muerte. Y viste, uno escribe sobre la muerte. Por supuesto, yo les digo a mis la muerte de los otros, a mis oyentes, la muerte siempre, la mía. Todavía no está probado que yo me voy a morir. Así es. Todavía no está probado. Diría Hume. Entonces, los primeros cristianos, saben que tenían unos despelotes bárbaros con esto, porque los primeros cristianos, como tenían toda esa influencia del mundo pagano, que no entendían muy bien el tema de la trascendencia, decían que en la muerte el alma no entendían ni siquiera el juicio particular.
los primeros cristianos. Esperaban el juicio universal y decían que cuando uno se muere, el alma se echa a dormir. Los padres de la iglesia, San Gregorio, por ejemplo, dice, el alma se echa a dormir. No sabía. Y espera el final de los tiempos y después de ahí, bueno, y de ahí vemos. Pero por ahora nos vamos a echar a dormir. ¿Por qué es eso? Porque la escisión de la inmanencia y la trascendencia no es tal. La penetración del concepto de nada tardó muchos siglos en penetrar la conciencia del hombre, porque la conciencia, vos sabés que es también una habitualidad. La conciencia nuestra es una habitualidad. Tenemos conciencia de que la toalla está en el baño porque desde que nacimos la toalla está en el baño y no está colgada de la cocina, ¿no es cierto? Vos en San Telmo, ¿tu mamá tenía colgada la toalla de la cocina? No, la tenían en el baño, ¿no es cierto? Entonces, hay una habitualidad. No me acuerdo de si había toalla, pero bueno, supongo que sí. Que no tenía. No, debía tener. Pero ustedes eran pobres. No éramos Nosotros pobres. en Parque Patricio teníamos. No éramos pobres, pero a lo mejor había... Teníamos el baño en el fondo. A lo mejor había costumbres extrañas. Sí, ustedes vivían en un conventillo. No, sí, para nada. Nosotros vivíamos en la casa de un abuelo mío, criollón, se llamaba Lamas. Tenía 56 metros la casa. Y entraba un carro, ¿viste? Los carros y la parra rusa. Y había 3 patios. ¿Y hacían vino chinche? No sé si hacían vino, no me acuerdo, pero yo lo que sé que en el fondo estaba el gallinero, había una huerta, claro, 2 higueras, un mandarín, un limonero, estaba el baño y después atrás del baño estaba el retrete, que era una de mármol, un agujerito, ¿viste? Sí, con claro, un escalón, estaba el retrete y después delante estaba el baño y nos bañábamos con un calefón a alcohol, que se le ponía alcohol, pues también. No. Te bañaste con calefón alcohol. No, para nada. Alcohol, teníamos se le agua prendía caliente, fuego y se teníamos cerraba. agua caliente central y qué sé yo. Ah, ¿tenían agua? Sí, pero entonces tenían yo soy plata. más cheto. Yo soy más cheto que vos. Ah, no, aquí tenés. De Los marescas son nobles, ¿no? Sí, vienen ¿de dónde? ¿De Venecia? No, Sorrento. De Sorrento. ¿Y dónde queda Sorrento exactamente? Enfrente de Capri. Ah, quiere decir que tus antepasados estarían nadando en el mar y Bueno, esas pero cosas. nos estamos alejando mucho de la verdad. Bueno, venga la diferencia Incluso que hay. lo que te cuento puede ser un simulacro también. Es que es un problema que tenemos ahora en las relaciones intersubjetivas. Sí. ¿Cómo distinguir entre verdad y simulacro? Porque a veces el propio sujeto con el cual interactúas no puede hacer esa distinción en sí mismo. Digamos, para decir una cosa, se cree su propia mentira. Claro. Se va construyendo una imagen de él mismo. personalidad, porque como en el fondo estamos vacíos. Yo me acuerdo siempre, bueno, perdona que insista tanto con Nietzsche, ¿no? Pero en Nietzsche hay un discurso que retoma la segunda consideración intempestiva, que es de la utilidad, de los estudios históricos para la vida. Tiene un discurso de Zaratustra que se llama El país de la cultura, ¿no? Donde caracteriza de la Bildung, él odiaba la Bildung la formación. Y privilegiaba la cultura. Claro. ¿no? Y definía la cultura en la primera consideración intempestiva sobre David Strauss, la definía como la unidad, mirá qué linda definición de cultura, la unidad de un estilo en todas las manifestaciones vitales de un pueblo. La unidad de estilo en todas las manifestaciones vitales de un pueblo. Había una cultura unitaria, hay algo unitario. Claro. ¿No? Ahora, en ese discurso se llama el país de la Bildung, él detestaba la Bildung. Bildung viene a ser formación. La formación, exactamente. A diferencia de cultura. Que los alemanes del siglo XIX estaban orgullosos de eso. La Bildung, y agarraban un poquito. La Bildung en Hegel. Agarraban un poquito de los ingleses, agarraban un poquito de los franceses, bueno. El país de la Bildung, el país de la cultura. Y ahí dice, hace una imagen del hombre contemporáneo, ¿no? Y dice que es como un espantapájaros, vestido con, ¿viste? Con retazos, sí, de ropa, sí. Claro, con lo cual él simboliza eso, que somos una mezcla heteróclita de todos los tiempos, de todas las culturas, pero cuando le sacás eso, dice, lo que hay es un alambre, nada más, ¿no? Con lo cual está hablando de la vacuidad del hombre contemporáneo, del hombre de su momento, que lo llamaba Spätere, llegados tarde, somos llegados tarde, incapaces de una cultura, digamos, ¿no? Pero bueno, nos revestimos con todas estas cosas del pasado, comemos comida china, hacemos yoga, leemos libros de alemanes,
La autoayuda. Vamos a ver a Boca o a River. Digo, somos esa cosa, esa mezcla heteróclita, que no estaría mal si esto estuviera integrado, digamos, ¿no? Bueno, Pero por eso es tan importante entonces en nosotros. somos fragmentos echados al voleo. Por eso es tan importante en nosotros, digo, ¿Dónde está la verdad en todo eso? argentinos, hombres de América del Sur, el tema de el proyecto unitario de nación, ¿no? El proyecto de ¿Unitario nación. o federal? No, federal Nah, pero es digo chiste. yo, pero una nación de carácter unitaria en el sentido de que sea una, no muchas naciones, ¿no? Yo creo que tendrían que insistir nuestros gobiernos en el tema de un proyecto nacional que nos incluyera, que viera que a ver si podemos rescatar este etos común, ¿no? que nos hace ser argentinos. Y esto es lo que se está perdiendo lentamente. Yo veo que el Estado mismo va perdiendo resortes, el proyecto de nación se diluye, los Estados tienen menos poder que muchas multinacionales, los gobiernos no privilegian el nosotros sobre otra cosa. A mí me da la impresión de que todo esto forma parte de un modelo universal que se va imponiendo. O se llama globalización, mundialización. Ayer lo escuchaba en un reportaje. Vos viste que se va imponiendo y no hay resortes. Aparte uno no querés tampoco ponerte a discutir, quedar como un reaccionario. A nadie le gusta, y menos desde la filosofía. Aunque reaccionario quiere decir reactivo. Es aquella persona que tiene todavía capacidad de reaccionar. Pero las palabras se gastan, se usan y tienen una fuerza democrática que hace que no se puedan usar en su justa medida, ¿no? Sí, ayer lo escuchaba en un largo reportaje, hablando de esto de la verdad, ¿no? Lo escuchaba en un largo reportaje que le hizo La Nata por radio a Durán Barba. Ah, escuché una parte. Es brillante para mí, brillante. ¿Sabes que es profesor de filosofía? Brillante. ¿Sabías que es profesor de filosofía cum laude? No sabía. Ahora, es brillante, ahora. Acá hay una cuestión algo sutil. Es brillante para describir lo que hay. Entonces van a decir, vos me dirías, o alguien me diría, sí, pero se equivoca en la solución. Perdón, entonces dice la verdad. No dice la verdad. No, lo que hace es reflejar el simulacro tal cual es el simulacro. Exacto. Es un relator, es un gran relator de lo que sucede, pero no tiene... O sea, del simulacro. Y además un tremendo cínico. Bueno, obviamente. ¿No? Obviamente. Es un cínico. No, pero te digo porque el cinismo... Pero vos fíjate que me ha parecido lo mismo a mí, porque yo estaba... brillante. Era el mediodía y estaba por almorzar y me dice, bueno, mirá que está hablando este hombre. Lo escuché. Entonces ahí dije, no se olviden que este tipo es profesor de filosofía cum laude. Estudió en varias universidades. Y te voy a decir más, es escolástico. Se recibió en una universidad, yo no sabía. No, creo que algo dijo de eso, sí. Él es escolástico, dice, yo soy especialista en filosofía escolástica, lo cual quiere decir, nosotros sabemos en filosofía, nosotros que somos de la Universidad de Buenos Aires, que de escolástica no tiene nada, nosotros dos sabemos, como Gustavo Bueno, el gran filósofo que era del PC, español, que era anarquista, materialista, pero apoyaba a Franco, fíjese, ¿no? Y decía siempre Gustavo Bueno, la escolástica, murió el año pasado, así que le rendimos nuestro homenaje también. A mí me recibió en la Escuela de Filosofía de Oviedo en el 2014, me recibió en forma extraordinaria. Decía el gallego que no era gallego, era de La Rioja, y me decía que Vuela venía de La Rioja también. Ellos le da todo, le digo que sí, total, no sabemos ni de dónde ven. No somos como Maresca, que sabe que viene de Sorrento. Mi abuelo venía del medio del campo en Magdalena y nadie supo nunca quién era el padre de él o el abuelo de él, no sabemos nada. Bueno, pero volviendo a este tema, decía él que la escolástica, bueno, ¿sabes qué? Y vos sabés, la escolástica es a la filosofía como el solfeo a la música. Mirá vos. Y es verdad, vos fíjate, las nociones de acto, potencia, sustancia, bueno, pero es Aristóteles todo. Claro, bueno, pero él forma parte de la escolástica, idea, forma en Platón. Bueno. ¿Viste? Vos te das cuenta, y este tipo, él lo dijo,
Dice, no, yo soy doctor en filosofía escolástica. Yo no sabía que había una facultad. Bueno, que pero ahí enseñaba. tenés, ¿no? O sea, Bueno. y no es el único. Estas magníficas descripciones, pero que Heidegger, digo, calificaría como el olvido del olvido, ¿no? Porque, viste lo que dice Heidegger, lo más terrible de nuestra época, no es que hay un olvido de ser, y ser, verdad, vos sabés que están en la misma línea, Sino que, digamos, sino que hay un olvido, porque Heidegger dice, bueno, el ser tiende a olvidarse, tiende a sustraerse, quizá para preservarse, ¿no? Seguro. La verdad quizás es el aspecto de sustracción que bueno. la verdad tiene, quizá tenga que ver con su autopreservación, gracias a Dios, por decirlo y así. bueno, si no existiera eso. Pero perdí un poco. Heidegger dice que... sí, dice que lo más grave de nuestra época, lo es más el grave... olvido del olvido. El olvido del olvido, sí, Porque sí. el ser tiende al olvido, tiende a la sustracción, pero chao. Entonces, ¿qué te quedan? No te queda la profundidad del cuadro que alguna vez hablamos Bueno, eso es lo que es de Van bravísimo. Gogh, que analiza Heidegger en el nacimiento de la obra de arte, sino que te quedan los zapatos de Andy Warhol. Claro. Bueno, y de con los hecho... zapatos de Andy Warhol no hay posibilidad de penetrar, es eso, es eso. Quédate Bueno, ahí. o sea, Durán Barba es como los zapatos de Andy Warhol. Te Sí, dice, yo creo esto que- es así. Y sí, es así. Es un gran fenomenólogo en, Claro. en cuanto a la descripción de lo que aparece. Dice, a la gente no le interesa un pito a la política. Dice, No, y si ayer anoche de verdad. estaban hablando de ese reportaje y decía, ¿cómo puede ser? Dice Ludán Barba, dijo, no le interesa lo que está diciendo el político, a la gente A lo la que le gente interesa no le interesa. es la mujer desnuda o semidesnuda que está al lado de él o el gato que pasó por el escenario. Así fue. El gato que... Y tiene razón. Y tiene razón. Ahora, Pero esto lo es que grave. pasa es que eso es de un cinismo. Bueno, es la sofística, en el fondo es la sofística. Yo tengo cierto Bueno, aprecio por la sofística. bueno, ya ¿sí? hicimos por lo el menos por programa. los primeros Pero es un sofistas. cínico, es un cínico. Sobre todo por Protágoras. Y casualmente uno lo que tiene que destruir es eso, el cinismo. Hay que volver a cierta seriedad. Por más denostada que esté. Hay que ser serio, loco. Bueno, por eso nosotros, hay que ser serio, nosotros sí, sostenemos serio. la teoría del disenso. ¿Contra qué va la teoría? Más allá de ser una versión positiva que tengo del disenso, porque el disenso en realidad es como cuando uno afirma otra posibilidad de ser, también el disenso va contra algo fundamental que es el cinismo. Es decir, aparentar una cosa que no se es. Entonces el disenso va contra el cinismo. Yo creo que O el cinismo también tiene que ver con la complacencia, una suerte de complacencia resentida. Yo lo veo eso mucho en Lipovetsky, por ejemplo, Claro. ¿no? El tipo, y en general en Baudrillard, que todo viene del marxismo, además. Son Sí, marxistas, sí, son bueno, todo marxistas bien. desencantados, porque no. Sí, están, bueno, ellos... Porque la ellos revolución vienen se todos- fue del carajo hace rato, no hace falta esperar a los 90, ¿no? Entonces describen con cierto goce, yo veo también lo veo en Durán Barba, cierto goce, cierta complacencia, digamos, de aquel que ha creído alguna vez en algo, digamos, y bueno, las cosas no le han se salido dio, bien. bueno, mala suerte, Las cosas pero no han mire, salido esto bien. es así. Pero hay como cierta complacencia, ¿no? Sí, sí, sí. En esa descripción. Después que lo terminan de describir, dice, bueno, ahora vayamos a comer un asado, una buena comida, y que la realidad siga su curso. No me implica. A mí no me implica. Yo soy un mero espectador de esta realidad, soy un satisfecho del sistema. En el fondo, todos estos tipos son satisfechos del sistema. ¿Entendés? Esto es lo que sucede. Es lo que le pasó a Egerland cuando fue a ver a Chernis y se encontró... No conozco la anécdota. La anécdota, yo era ayudante de Eggers en Antigua. Entonces, viste que Eggers era de la izquierda, el peronismo de izquierda. Sí. Entonces va a Estados Unidos a ver a Chernis, que era un gran estudioso de Aristóteles. Y aprovecha ahí y lo va a ver a Marcuse. Y Marcuse lo recibe porque era una especie de juez en Estados Unidos, Sí, sí. detrás de un escritorio, Sí, sí. y un cálculo, Eggers era tartamudo, hablando en inglés, calculó lo que no entendía, o hablaría en alemán, no sé. Pero el tema es que vino y dice, Marcuse me pareció un satisfecho del sistema, dice el tipo. Sí. Marcuse criticaba la realidad, todo mal, un ideólogo del 68, pero él estaba detrás de un escritorio donde cobraba buena plata, tendría su familia o sus mujeres, era un satisfecho del sistema. Y esto este que vos observás, yo creo que es justo. Es muy justo lo que observás. Esta gente tiene cierto
denotan como cierto placer en describir una realidad que es absolutamente injusta, por lo menos yo lo veo así, una realidad alienante, es deprimente. Y la describen bien, y después, bueno, que la realidad siga, yo total voy por otro lado. Muy bien. Volvamos a la seriedad. Volvamos, yo creo que con esto terminamos porque de la verdad no hemos dicho nada. ¿Cómo no hemos dicho nada? Disculpas a la audiencia. Hemos dicho unas porque cuantas no cosas. hemos dicho nada, yo tendría que Al contrario, hemos marcado la dirección en la cual buscarla, digamos. Bueno. Pero ¿qué vamos a decir, mi estimado abuela? Sí. Mi estimado Alberto, ¿qué vamos a decir? La verdad es tal cosa. No. Con la verdad no se puede ser dogmático. No se puede ser dogmático. Es una mujer esquiva. Es dolorosa, la verdad es dolorosa. Y esquiva. Y sobre todo cuando se la dicen a uno, cuando te dicen la verdad. Cuando los que te aman te dicen lo que sos, las carencias que tenés. La verdad es dolorosa. Sí, Pero la posesión de la verdad, cuando uno se da cuenta que descubre algo, el placer, la plenitud que ofrece. Por eso... Esa es la alegría acción de Spinoza, por eso, no la alegría pasión, la alegría acción. Los antiguos filósofos decían que la verdad era un trascendental del ente. Aristóteles, que siempre lo utilizaban, Dante dice el maestro, decía que había 3 trascendentales del ente, es decir, que eran propiedades del ente. El uno es ser, la verdad. La verdad y el bien. Es decir, cuando nosotros logramos aproximarnos y algo, nosotros estamos penetrando en parte el ser de la cosa. Pero también trascendentales, como se llama en medioevo, porque son universalidades supragenéricas. Claro, están más allá del género. Claro, exacto. Por eso no la puedes encerrar en un género, bueno, como sería el color, sí, lo que sea. El hombre, por ejemplo, el hombre forma parte de un género. Y por eso también están tienen tantos sentidos posibles, son equívocas, ¿no? Los trascendentales son equívocos. Claro, sí, o análogos. Análogos. Usted que es más tomista dice análogos, yo que soy más... Dicen que a Aristóteles no, según Piero Bank, ¿no? Que fue, pero según Bank, la analogía no está en Aristóteles. Dice que la analogía está en Santo Tomás de Aquino, pero no en Aristóteles. Por eso, como yo me baso en esto, no Bank. Claro, Bank es muy interesante. Entonces, fíjense ustedes que llegamos al meollo, antes de despedirnos, para que vieran como los conductores de este programa. Nosotros llegamos al meollo de vincular ser y verdad. Y como vos dijiste muy bien, la verdad es inseparable, para usar otro término, de la realidad. De la realidad real, de lo real. Yo prefiero decir lo real, porque si decimos realidad podría ser lo que cuenta Durán Barba. Exacto, no, eso es simulacro, como dijiste bien. Es importante emplear bien los términos, ¿no? Si usamos real o realidad, eso no es el simulacro que estamos viviendo, digamos. Silvio, lo que habitualmente se llama realidad, ¿no? Le decimos a estos 4 o 5 seguidores permanentes que tenemos. Pero, buenas noches. Y bueno, y será en la próxima que nos veamos. Gracias. Y gracias por los comentarios que recibimos. Sí, gracias.